Bienvenidos al sexto episodio de Being Cyborgs podcast. Entonces, ahora estamos con José. ¿Qué tal? Tú eres ex alumno de UTEC, te cambiaste, te transferiste a Northeastern University en Estados Unidos y ahora estás trabajando en bioinformática, tengo entendido. Correcto. Yeah. Primero, encantado de estar aquí, en verdad un gusto siempre de visitar la universidad cuando estoy por aquí por Lima. Sí, yo comencé en UTEC en el 2020 en mi ingeniería. Estuve 2020, 2021 virtual con muchos de mis otros compañeros de la promoción y en el 2022-1 me tomé un break de la universidad, apliqué a transferirme a Estados Unidos y entre las opciones que tuve decidí Northeastern y comencé el 2022-2 y hasta ahora he estado estudiando ya y actualmente me encuentro en prácticas profesionales en una empresa de farma en bioinformática. Interesante. ¿Y qué tal ese proceso de cambiar de UTEC a otro país, a aplicar? ¿Cómo fue eso? En verdad es complicado. Creo que puede parecer fácil a veces, pero igual la manera en cómo evalúan las universidades allá a los estudiantes es un poco diferente, una manera que es un poco más integral. No consideran también tus actividades extracurriculares, organizaciones, aparte de tus notas académicas. Tenía la oportunidad de irme como first year, como transfer. Al final decidí irme como transfer con todo el historial que tenía en Lutec. Pude encontrar una asesora que me apoyó un poco en elegir universidades, pero al fin y al cabo la mayor parte del proceso fue, digamos, de una manera independiente. Ya, ¿qué tal? Y eso, ¿qué tal eso ese cambio, esa adaptación a otro país, otra lengua, otra cultura? Me imagino que complicado, ¿no? Sí, fue interesante, ¿no? O sea, obviamente todas las clases eran en español. Creo que termodinámica, de hecho, el profesor ponía como que las slides en inglés, Sí, pero sí. le explicaba en español. No sé si todavía Hasta ahora sí, así. Que era cool aprender un poco los términos, ¿no? Pero recuerdo mis primeros días allá, estaba un poco nervioso, no sabía qué tan difícil iba a ser, porque obviamente había dado clases de inglés acá, un poco en el colegio, un poco en idiomas de la católica, pero nunca como que clases como tal. Pero mi primera clase que yo allá fue como ecuaciones diferenciales y álgebra lineal, más o menos como matemáticas 3 acá, o lo que era en la malla anterior. Sí. Y al final que eran números, entonces era un poco más fácil adaptarme, pero en las clases un poco más teóricas sí, digamos, costó un poco más hacer la traducción de los términos y los conceptos. Creo que bastante de eso es finalmente solo experiencia, ¿no? Cuando vas todos los días, hablas, escuchas, ya tu cerebro va cambiando un poco al otro idioma y ya queda. De acuerdo, es la práctica, de la experiencia. Creo que usted en general me dio un muy buen background para todas las clases que vi allá, sobre todo las introductorias. Y felizmente pude transferir todo lo básico, física, química, matemática, y entrar quizás un poco más de lleno a las clases de bioingeniería y carrera como tal. Bien. Y hablando de ese cambio, ¿qué te pareció? O sea, ¿por qué tú consideras que fue una buena idea cambiarte en ese momento? ¿Qué te impulsó a tomar esa decisión? Muy buena pregunta, y me la han preguntado bastante. Recuerdo claramente el primer día de clases 2020 era el 21 de marzo, y justo el fin de semana anterior fue cuando Vizcarra salió a La Nación a cancelar todo, se cancelaron las clases. Recuerdo que no sabíamos cuándo íbamos a ir a la universidad y al final, bueno, se terminó extendiendo por 2 años de manera virtual, lo cual fue complicado. De hecho no pude ir en persona a la universidad, no poder tomar los laboratorios. En ese tiempo conocí a muchos estudiantes de grados superiores a través de Zoom, de bioingeniería. Estuve un tiempo en mi CUITEC. En lo que hablaba con ellos, entendía que muchos al finalizar la carrera en UTEC en los últimos años iban a buscar oportunidades en el extranjero, sea de prácticas, sea de intercambios. Entonces dije, en este momento no estoy aprovechando lo más que puedo aquí, tengo un poco de tiempo libre para poder buscar otras oportunidades, y así fue cuando decidí aplicar al extranjero y ver qué opciones salían. A ese momento no estaba completamente decidido, estaba más que nada tener una opción. Y al final, después del proceso, felizmente tuve algunas universidades que me contestaron, me dieron un poco de becas y me permitió irme a Northeastern al final.
Sí. Mm, bueno, yendo más ahora, creo que a lo que es tu, o lo que te estás enfocando ahora, para la gente que está viendo, creo que no está tan informada de lo que es específicamente bioinformática. ¿Te molestaría explicar un poco de cómo es o qué es bioinformática? Para... Claro, yo acá la verdad no llevé el curso de bioinformática, pero el curso de fundamentos de ingeniería que llevé tenía una pequeña introducción a lo que era por ejemplo usar BLAST para el alineamiento de secuencias celulares con genoma celular. Y creo que ya la bioinformática, que era el área principalmente que me interesó y una de las mayores razones por las cuales decidí transferirme, va un poco más allá, ¿no? Si bien es cierto, la básica es el uso o el análisis de la información con resultados biológicos, que bueno, también a la par está biología computacional, que muchos lo usan como términos intercambiables. Sí. Allá va un poco más allá, ¿no? Y últimamente en lo que más me he especializado y lo que más está desarrollando es aplicaciones de Machine Learning o Deep Learning en ese análisis de datos, ¿no? Llega un punto en el que, por ejemplo, los seres humanos tenemos trillones de células, entonces, cuando en esta época de Big Data, sobre todo en las nuevas tecnologías, en las nuevas tecnologías de análisis de datos, que tenemos millones de millones de millones de células, cuando se analizan pacientes, por ejemplo, es importante encontrar nuevos mecanismos que te permitan encontrar estos patrones en la información que es tan inmensa. Me imagino que debe ser, o sea, un campo mucho más interesante ahora con lo que existe GPT-4, con lo que existen nuevas formas ahora que ya más y más la inteligencia artificial se está incorporando un poco más a la vida cotidiana o se está haciendo más popular en el mundo en general, ¿no? De hecho, uno de los papers que leí y que trabajé un tiempo se llama BioGPT. Hay algunos, por ejemplo, que van desde lo más básico, digamos, que es un GPT-4 entrenado en los papers de PubMed, que es como el repositorio más grande de publicaciones científicas de Estados Unidos, y que simplemente si haces una pregunta sobre un tema biológico, un tema clínico, como que está entrenado en eso y te lo puede responder, hasta los modelos generativos más específicos, como uno que se llama Single Cell GPT, que incluso puedes pasar una matriz de, por ejemplo, células y genes, y te puede responder todo, desde qué grupos celulares hay, qué subcomunidades hay en el tejido, si pasas varios pacientes, te puede responder qué diferencias hay en mecanismos biológicos entre los pacientes, y en verdad cada vez más la parte de Machine Learning y Deep Learning en verdad está generando un cambio de paradigma en el área de informática. ¿Sientes que este cambio es completamente positivo? ¿Hay alguna parte negativa? Porque al menos desde mi punto de vista como un estudiante que ve que están implementando GPT en todo, a veces me da un poco de miedo de tal vez estamos obviando ciertas cosas, está faltando algún tipo de conocimiento por ahí un poco más, no sé, algo, no sé si el cambio es tan bueno aceptar un cambio nuevo así de rápido, pero Es una pregunta muy interesante y creo que muchos se lo hacen, sobre todo los que están en el área computacional, digamos. Muchos dicen que va a ser el área que se va a ir primero porque todo se va a automatizar, que ChatGPT va a quitarles el trabajo a todos los de mi informática o cualquier área computacional. Y yo la verdad no lo veo así. De hecho, hace poco vi una conferencia de una empresa que se llama Flagship Pioneering, es una empresa grande allá en Boston sobre todo, que crea bastantes startups en la área de biotecnología. Y en esta conferencia sobre aplicaciones de inteligencia artificial en el área de medicina y farmacéutica, el nuevo decano de colegio de computación de MIT dio una charla muy interesante, y hubo una parte que resaltó bastante conmigo, que decía que en el futuro cercano, aquellos que son bilingües o sean bilingües en las áreas de Machine Learning y algún dominio en específico, van a ser los que van a estar al frente de la innovación y la revolución. Porque con todos esos avances, si bien es cierto, sí, ChatGPT puede hacer muchas cosas, puede ser un código, pero si necesita a alguien que pueda corregir ese código, que pueda analizar que la estadística que está usando es la adecuada, que en verdad está produciendo resultados coherentes. Y también se necesita a alguien que no solamente pueda entender ese uso de Machine Learning, sino pueda ser un experto en biología celular, pueda ser un experto en robótica
y en otras áreas, ¿no? Experto en, no sé, psicología, experto en zootecnia, experto en medio ambiente. Aquellos que sean y tengan una gran experiencia en ambas áreas van a ser los que van a poder revolucionar el área científica en los años que vienen. Está bien. Ya saben, entonces, si están por ahí viendo lo de GPT, especialícense un poco en ambas cosas y así ya van a poder estar, como dijiste tú, al frente de la innovación. Muy bien. Eh, Yendo un poco más al lado de informática, ¿tú dirías que te vas más hacia, o sea, estás abandonando ya bioingeniería, es más data science que bioingeniería o cómo lo ves tú? Muy buena pregunta. Y para entrar un poco de contexto, quizás, yo recuerdo, obviamente en el colegio creo que acá muchos no tenemos la oportunidad de aprender a programar, como sí en muchos otros colegios del mundo, específicamente en Estados Unidos. Entonces recuerdo mi primer ciclo acá, tuve introducción a la programación y fue un curso que me gustó mucho, nunca había programado, lo disfruté bastante. Y, y quería buscar un paralelo entre la bioingeniería y esa parte de programación. Y a lo que vas, data science, bioinformática, ¿es todo ingeniería? Y yo creo que sí. Y la diferencia es porque nosotros como ingenieros tenemos un background en la parte de modelado matemático. Tenemos un background en la parte, por ejemplo, de biología sintética. Entonces nosotros podemos entender cómo va desde las células, cómo va la parte de experimentación, cómo funcionan las tecnologías que reúnen estos datos y entendemos cómo analizar estos datos y crear soluciones al mundo real. Tengo colegas, amigos de la universidad ya que solamente estudian computer science, solamente estudian biología, y ellos sí, pueden ser perfectos programadores, pueden crear algoritmos que trabajan en segundos, sí, pueden ser expertos en biología celular, pero no tienen ese espectro de información para poder poner todas las piezas de rompecabezas juntas, y creo que es donde mi ingeniería entra ahí como una gran oportunidad. O sea, al menos la manera en la que la malla está diseñada ahora, he llevado uno o dos cursos cada ciclo, más o menos. O sea, en promedio llevas un curso cada Perfecto. ciclo. Sí, segundo ciclo de ahí fue introducción a la biología, que me gustó bastante. Claro. También base, fundamentos de biología en general. Y química aplicada. Química aplicada me encantó. Toda la parte de laboratorio. No es tanto o sea, enfocado en biología Sí, o claro. en bioingeniería, pero es lo suficientemente. O sea, es como química orgánica y Mm. eso me parece, eso, causa más curiosidad, genera más interés. Claro, yo no llegué a llevar esos laboratorios, los tuve que llevar en simulaciones, lo cual obviamente no es la misma experiencia. Pero creo que dar una gran base para los cursos superiores y que me ayudó bastante también en mi experiencia en Northeastern. Pero bueno, cuando estaba acá, recuerdo que habían dos especialidades grandes, biología y ingeniería biomédica. No sé si la nueva Maya sigue las mismas especialidades Sí, y cómo, sí, sí, todavía si has estamos. elegido una. Yo decidí, bueno, todavía no he elegido así por decirlo, pero estoy considerando fuertemente biotecnología. Mm. Pero sí, todavía siguen con esos dos. Entonces, Algo que siempre me pareció curioso de las especialidades, sobre todo ahora que quizás tengo un poco más de experiencia, es que creo que los cursos que se llevan en ambas son aplicables para todas. Por ejemplo, biología de sistemas se puede aplicar tanto al área de biotecnología como al área médica. La parte robótica puede ser parte de biotecnología, parte médica. La parte de tejidos puede ser biotecnología y área médica. Entonces creo que la UTEC hace una gran idea, una gran labor en tener esas especialidades, pero creo que podría mejorar bastante en la selección de esas concentraciones. Por ejemplo, en Estados Unidos y en mi universidad, bioingeniería tiene 4 concentraciones. Tiene biomecánica y mecanorobiología, como lo conversamos antes, es un poco más hacia la parte de ingeniería mecánica. Tenemos imágenes médicas y diseño de equipos médicos, que es un poco más la parte de procesamiento de señales, la parte eléctrica, electrónica. Tenemos la parte de ingeniería de tejidos, ingeniería molecular y celular, que es un poco más la parte de laboratorio, de biología, bioquímica. Y la última en la que estoy yo, que es la biología de sistemas, biología sintética y biología computacional, que es un poco más la parte de modelado, la parte de física, matemática. Que como digo, son más los cursos de especialidad que el ámbito en el que lo vas a aplicar. Porque al fin y al cabo, creo que con cualquiera de estas áreas podrías aplicarla en cualquiera de estos ámbitos. parece bien, o sea, bueno, eso creo que es diferente en este país o diferente con las mallas curriculares acá por todo el tema de cómo están diseñados las universidades y los cursos allá en Estados Unidos versus acá en Perú. Entonces creo que se intenta hacerlo mejor con lo que se tiene. Tal vez en algún futuro se vuelva a rediseñar de alguna manera para hacerlo así, de esa manera más,
más abierta, ¿no? Pero bueno, al menos lo que creo que nos da ahora es eso, tienes un mejor conocimiento de la carrera de bioingeniería y de teoría de ingeniería en general como una base bien fuerte y de ahí, no tanto especializada, pero bueno, al menos una base Claro, fuerte. nada más en general. Sí, la verdad, creo que todavía el UTEC quizás no tiene tantos cursos de ingeniería como para hacer todas esas concentraciones, pero creo que ha crecido bastante y ha mejorado bastante en los últimos años. Claro, eso, o sea, el cambio de malla, al Exacto. menos, sí, creo que podemos ambos decir que ha mejorado ahora. Mm, Antes las matemáticas creo que te estaban más concentradas, sí, era mate 1, mate 2, entonces la división ahora que tienen de álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, eso, es un curso, menos créditos, pero ves más, especializado. ajá, ¿Qué es lo más importante, perdón? claro, ayuda a separarlo, ayuda a eso. Quieres saber sobre este tema en específico de Claro, MATLAB y álgebra lineal, aprendes eso, de ahí vas ecuaciones diferenciales específicamente, claro, solo ves la y parte. aprender ciertas áreas, digamos, de una manera un poco mejor. Sí, sí, yo creo que definitivamente el cambio de malla fue bueno. Eh, bueno, y de ahí entrando sobre, o sea, a los temas del cambio de malla, ¿qué tal, cómo se llama esto? Lo que para nosotros sería la RLE, creo Mm. que en Estados Unidos es un poco diferente. Sí, sí, es un poco diferente. Digamos, el concepto de RLE acá me parece súper cool y me hubiera gustado haberlo podido experimentar. Allá en mi universidad específicamente, y que es algo que no conocía cuando fui, es algo que se llaman co-ops, que son básicamente prácticas largas de 4 a 8 meses, generalmente de 6. Y lo cool de mi programa ya es que si haces un programa de 4 años, tienes que hacer 2 co-ops. O sea, más o menos un año. Y si haces un programa de 5 años, necesitas hacer 3 co-ops, como año y medio. Entonces, a la hora que te gradúas, tienes más o menos un año y medio de experiencia, digamos, full time trabajando, lo cual te hace muy empleable Ya, a la claro. industria una vez que Me imagino acabas. que, o sea, no conozco mucho, en verdad, del empleo, pero siempre creo que hoy en día, más que nada, te piden mínimo una cantidad de tiempo de trabajo. Entonces, si recién te gradúas y tienes cero experiencia laboral, Exacto, es muy es complicado. difícil. Sí, en verdad, y en todos lados, o sea, creo que allá lo que más he aprendido ha sido en la industria, en mi experiencia. Creo que acá Lutec tiene una unidad similar de tener lo que le llaman como experiential learning o estas experiencias a través de la práctica, que parece cool con RLE. Creo que Lutec ha crecido bastante en convenios con las empresas, pero en general creo que el área de biotecnología en Perú todavía está en baby steps y Sí, todavía, digamos, está creciendo. Pero creo que Lutec va a llegar un punto en el que va a tener esa oportunidad de poder darles a sus estudiantes esa experiencia profesional antes de graduarse, que para mí es la más importante, donde de verdad encuentra sus gustos y donde yo claro. encontré mi pasión por el área de bioinformática. Claro, sí. Al menos yo espero bastante de eso que es RLE. O sea, ahora siento que más que nada como estudiante Claro, siempre estás en cosas teóricas, siempre sí, estás sí, sí. viendo cosas así Sobre en, todo acá. claro, cálculos y estudiar, repasar temas. Y nunca, eso, nunca te dan la experiencia así de trabajo, de cómo es estar en Claro, verdad haciendo eh, aplicando tu carrera a cosas claro. reales. Entonces, eso es muy importante, me parece. Sí, de Y me hecho, imagino que en un futuro la UTEC va a poder tener sí. la opción de agrandar eso. ¿Conoces a alguien de cursos superiores que esté haciendo sus prácticas, que ha hecho sus prácticas acá? No diría así nombres en específicos, Yeah. pero por lo que he visto, veo bastante eso de que se involucran en la parte médica más que nada. Eso creo que es lo que más, o sea, la mayor aplicación de ingeniería en este país, en el Perú, es a la parte médica, Mm, porque es lo más desarrollado que tenemos claro, de ingeniería. Entonces, sí, eso es lo que veo como para RLE o para prácticas preprofesionales. Sí. claro. Bueno, entrando a eso de prácticas profesionales, ¿tuviste prácticas que tienen que ver con fármacos, creo? Sí, O sí, 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 sí. Yo estuve allá, como digo, entré 2 semestres. Yo no sabía que existía este programa y cuando entré me dijeron, tienes que comenzar a aplicar a empleos allá. Digo, ¿cómo? Acabo de llegar al país, no sé nada, recién estaba practicando el inglés claro, y yo tengo que comenzar a postular. Bueno, comencé a postular, en verdad, acá con la experiencia, por ejemplo, en UPTEC, que lo que me había interesado era más la parte computacional, modelo matemático. Entonces dije, bueno, voy a buscar oportunidades en esta área.
Sí. Entonces, lo cool de mi universidad, que tiene su propia plataforma para buscar trabajos, Ah, que se llama New Works. Entonces, muchas empresas tienen convenios con la universidad que solo reclutan gente de la universidad, lo cual es una gran ayuda. sí. Pues comencé a aplicar. Obviamente, la universidad está en Boston. Boston es un gran biotech hub, probablemente lo más grande del mundo. Entonces, habían varias oportunidades. Pero habían oportunidades afuera de Boston también. Entonces, vi una en California. Y bueno, obviamente, primera vez en Estados Unidos, primera vez en Boston. Dije, no creo que me acepten, no tenía nada de experiencia. Pero digo, voy a intentar. Entonces, apliqué una en California, envié mi resumen por si acaso. Y el lunes me dio un correo. Te vamos a hacer una entrevista. Y yo súper feliz, súper contento, pasé la entrevista, de hecho me volaron hacia California el fin de semana Wow. a tener mi entrevista en presencial, la última, me aceptaron y pasé unos 8 meses, 2023, allá trabajando en Silicon Valley en una empresa de fármacos muy cool, se llama Revolution Medicines, es una empresa de desarrollo de drogas para cáncer, y están targeteando un gen que se llama KRAS, que es uno de los principales que afecta creo que como el 30% de los cánceres en Estados Unidos, afecta principalmente cáncer de pulmón, cáncer de páncreas y cáncer de colon. Y fue esa experiencia fue la experiencia primero que me llamó al área médica y al área de bioinformática. Y, o sea, yo siendo recién estado en el segundo año, ¿qué tal? ¿Cómo es ese proceso de crear o de ayudar a, qué son, síntesis de fármacos? Claro, la parte de ciencias de fármacos. Sí, sí que puedo conversar un poquito sobre cómo es Sí. el desarrollo de fármacos. Bueno, que yo sepa, creo que en Perú no hay una industria muy grande de desarrollo de fármacos, No. por lo cual es muy complicada. Por ejemplo, unos datos curiosos es que el costo aproximado de desarrollo de un fármaco, sobre todo en el área de cáncer en Estados Unidos, es $1 billón. Wow. Bueno, de hecho, un billion en inglés, que es Sí. $1.000 millones en español. Imagínate la cantidad de dinero, la cantidad de fondos que deberías tener para una empresa. Y de estas, solamente el 5% de las empresas, más o menos, llegan a tener su fármaco en el mercado. Wow. Entonces, imagínate la cantidad de inversión que se tiene que hacer por una muy baja probabilidad de éxito. Por eso es que las drogas son carísimas, en Estados Unidos, aquí en todo el mundo, porque el riesgo es muy alto, pero una vez que lo desarrollas, obviamente el beneficio es inmenso. Entonces, ¿cómo funcionan? Hay unas 4 o 5 fases. Está la parte de drug discovery, de descubrimiento inicial, la parte de preclinical research, la parte de clinical research, la parte de FDA approval, FDA siendo la organización que prueba, digamos, todos los fármacos de Estados Unidos, y la última es como de monitoreo después de comenzar el mercado. La primera, que es la que más he trabajado, la parte de drug discovery, es el inicio, el principito, que es, ok, ¿qué vamos a targetear? ¿No? Digamos, en la parte de cáncer, como muchos sabrán, no sé si sepan, pero los cánceres básicamente son generados cuando hay cierto tipo de mutación genética o cierto tipo de predisposición genética que crea una sobreregulación en ciertos tipos de células. Entonces, en esta parte de target es entender qué gen, digamos, va a ser el objetivo del desarrollo de esos fármacos. Luego pasa por un proceso de validación, digamos, decir, ok, este target, este gen, se puede desarrollar, digamos, drogas contra él en el laboratorio. Luego pasa a una fase, digamos, de hit discovery, que es, tenemos este gen, ok, ¿qué drogas podemos desarrollar para atacar este gen? Ahí es donde entra, seguro has escuchado AlphaFold. Sí, eso fue lo que ganó este año el premio Nobel. Exacto, el premio Nobel, que fue súper curioso que ganara un premio Nobel, digamos, alguien de la industria, Sí. que fue súper novedoso. Ahora mucho se usa esta parte de Machine Learning en la parte de biología estructural para desarrollar estos fármacos y ver, ok, tenemos este gen, esta proteína, digamos, ¿qué tan targeteable es? ¿No? Porque hay muchas proteínas, como antes era KRAS, que era muy difícil, tenía muy pocos huecos en los cuales, digamos, los fármacos se podrían conectar e inhibirlos, entonces no todos son targeteables. Pero ahora con AlphaFold, por ejemplo, se está acelerando mucho el proceso. Wow. Una vez que se desarrolla o tienes un hit, digamos, Sí. pasa a la parte preclínica, que es, digamos, desarrollar, seguro has escuchado, in vitro, in vivo, digamos, la parte de líneas celulares, in vivo la parte de las ratas de laboratorio, se hacen muchos estudios allá, y descubrir si es que hay efectos tóxicos secundarios o no. Exacto, efectos secundarios, efectos tóxicos para los humanos.
La fase clínica, seguro has escuchado, hay fase 1, 2 y 3, son las más comunes, las más sonadas. Fase 1 es la primera para descubrir la dosis del fármaco y si es tóxico para los humanos. Son cohortes pequeños, 20, 100 personas. Si pasa todo bien, pasa a la fase 2, un poquito más grande, quizás ya en los cientos, donde ya terminas de definir la dosis y ves efectos secundarios. Si todo sale bien, pasa a la fase 3, que es la más grande. Generalmente hay en todo el mundo. Creo que hay empresas que desarrollan fases clínicas aquí, de hecho en Perú, creo que cuando hubo el COVID, la vacuna del COVID, hubo fases clínicas, fase 3 aquí. Sí, aunque creo que acá hubo todo un problema con las fases clínicas, pero... De hecho, me imagino que siempre. sí, y no tenemos que discutir mucho, seguro que todos los espectadores deben conocer Sí, todo el sistema de todos los problemas que pueden haber, pero es algo que ya está llegando y que parece muy interesante porque obviamente hay mucha diversidad genética que se tiene que probar antes de poner en el mercado. Claro, eso es bien, o sea, eso es algo que al menos escuché por ahí de que típicamente si estás evaluando, al menos en esos procesos clínicos, a solo un tipo de persona, es decir, por ejemplo, solo hombres Claro. o solo hombres de cierta etnia, eh, de ahí ves que en efectos secundarios en otras minorías o en mujeres hay algunos efectos secundarios de que no se están viendo previstos, no se están manejando. Entonces me imagino que por ese lado va eso. Sí. Hay casos en específico, ahorita no me acuerdo el nombre, la verdad, pero sí he leído casos específicos que ciertos grupos minoritarios tienen cierta predisposición genética para ciertos efectos secundarios que en fases 2 o 3, una vez que se han expandido, se han notado que ciertas comunidades han tenido esos efectos secundarios y ya no han podido proceder, digamos, a ponerlo en el mercado. Por eso la importancia de encontrar, digamos, diversidad genética en esos estudios, como dices. Sí, pues. Bueno, yendo más a, o sea, a querer entender eso de la síntesis de proteínas, lo que dijiste fue, claro, están investigando sobre un nuevo tipo de, o bueno, un cáncer de cierto tipo que se causa debido a algún gen. Entonces lo que se busca hacer es bloquear o inhibir ese tipo de falla utilizando el fármaco. Eh, ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo funciona? De una versión un poco más básica, así para gente que recién está informándose. A ver, hay varias formas de tratamientos, ¿no? Hay, por ejemplo, ahora hay desde tratamientos inmunes, que ha sido lo nuevo, ¿no? Con inmunoterapia, inmunoingeniería. Hay tratamientos a la parte genómica, hay que no son muy comunes, y la mayoría es a la parte, digamos, de proteínas, porque proteínas, digamos, es la parte, o le llaman las proteínas, son las estructuras que en verdad, digamos, generan cambios en el organismo, ¿no? La parte genética es simplemente el plano, el RNA, digamos, es lo que usan para traducirlo, pero la proteína es en verdad lo que genera esos cambios. Entonces, muchos de los fármacos targetean las proteínas de diferentes formas. Algunos simplemente se juntan a esas proteínas oncogénicas que generan cáncer y, digamos, al entrar a ese, digamos, puntos abiertos de estructura de la proteína, ya no pueden seguir su mecanismo biológico y no pueden, por ejemplo, estimular el sobrecrecimiento celular. Hay otras que actúan como degradadores, que es lo que estoy trabajando ahorita, de hecho, degradan la proteína para que no se presente. Entonces, hay muchas formas de poder targetearlos, pero en general hay dos grandes grupos, proteínas, genes, en el área oncológica. Hay los tumor suppressor genes y los genes oncogénicos. Los oncogénicos son los que por su existencia, por su presencia, estimulan el sobrecrecimiento de las células. Mientras que los tumor suppressor, como su nombre lo dicen, es que cuando son inhibidos, se incrementa el crecimiento. Entonces, como que uno su presencia y el otro su ausencia. Y son como que las dos principales estructuras o tipos de proteínas, digamos, en las que se enfocan los fármacos. Y tu trabajo, tu chamba dentro de esta industria, bueno, también esta empresa que te contrató, era diseñar este tipo de fármaco. O sea, era solo la parte de encontrar una droga que tenga los efectos deseables de... Sí, más o menos. Esa es la parte más de biología estructural y creo que para eso necesitas un poco más de background en la parte de bioquímica o química.
Yo he trabajado más en la primera partecita, por ejemplo, en California trabajé en la parte de Early Discovery, como que nuevos targets. Trabajé en un programa de Machine Learning que te permitía añadir información genómica, de mutaciones, metabolómica y transcriptómica para entender en qué líneas celulares de cáncer ciertos genes pueden ser targeteables para atacar cáncer. Este verano trabajé en Nueva York en un hospital que se llama Memorial Sloan Kettering, el cual es el hospital más antiguo y más importante del mundo de investigación de cáncer. Una cifra que de hecho me impactó bastante hasta ahora es que el 50% de todos los pacientes en fases clínicas de drogas para cáncer salen de este hospital. Wow. 50% de los pacientes de todo el mundo. Imagínense la inmensidad de este hospital, el prestigio y la cantidad de fondos que tienen es una locura. Ahí trabajé en modelos para entender subcomunidades en los tumores con información de pacientes. Y de ahí ahorita estoy trabajando en una empresa de farma en Boston que se llama Blueprint Medicines, en las cuales trabajo con degradadores para genes de ciclo celular para igual partes de cáncer, pero digamos no la parte estructural, sino la parte más genómica de mecanismos biológicos, digamos. ¿Cómo se ve eso? O sea, en teoría se entiende, pero Exacto. físicamente lo que tú haces, así es. En el día a día, digamos. En el día a día, ¿Cómo claro. es mi día a día? ¿Cómo es tu día a día? Bueno, es computacional, quedamos con eso. Mi día es prácticamente computacional y tengo la opción de trabajar híbrido, felizmente. Y, por ejemplo, todas esas partes ómicas, ciencias ómicas, creo que todavía es un curso de biotecnología aquí, pues trabajamos con eso, con todas las partes ómicas, sea genómica, que es la parte, por ejemplo, de mutaciones, transcriptómica, son niveles del ARN mensajero, proteómica, son niveles de proteínas, metabolómica, niveles de los metabolitos. Ahorita estoy trabajando con proteómica y fosfoproteómica, lo cual me permite entender, por ejemplo, hay una matriz, ponte cuáles las filas son proteínas, péptidos que luego a través de ciertos programas péptidos que son leídos con espectrometría de masas, que luego son transformados a proteínas. Entonces a mí me llega como proteínas y tenemos como que, por ejemplo, líneas celulares o samples, digamos, de pacientes. Y mi trabajo es, ok, en esta gran matriz de datos con muchas proteínas y muchas muestras, entender, por ejemplo, cuáles son las proteínas que están expresadas diferenciadamente. Entender qué mecanismos celulares están diferenciados, sea que se está aumentando el ciclo celular, la regulación del ciclo celular en una, se está aumentando, mecanismos metabólicos, redox, respiración celular, cosas así, entender qué mecanismos están siendo diferentes entre estos dos tipos de muestras. Por ejemplo, puedes tener una muestra de un paciente antes y después del tratamiento. Así puedes entender qué efectos biológicos está teniendo el tratamiento. Puedes tener muestras del paciente con diferentes tratamientos, entender diferencias de diferentes tratamientos, pueden entender la resistencia a ciertos tipos de tratamientos, digamos, cosas así. Es llegar, alguien me pasa en la empresa, digamos, el área de biología, que era un experimento, me pasa una matriz de datos, mi trabajo es analizar, entender cuál es lo más importante de ahí, presentarlo a los biólogos y poder conversar con ellos qué es lo que está pasando y tras eso tener feedback y poder seguir esa parte de investigación, digamos. Wow. Ahí creo que se ve bastante, ¿no?, lo importante que es tener bioingeniería separado de biología, ¿no? Tú ya estás más especializado en una mezcla de la parte biológica, la parte de programación, y ayudas a cerrar eso. Exacto, a veces son modelados, por ejemplo, de farmacokinética, farmacodinámica, la parte de modelado matemático de ingeniería, la parte de machine learning, deep learning, entender estadística, parte biológica, mecanismos biológicos, biología sintética, se usa mucho CRISPR y el RNA inhibidor para hacer estos experimentos, entonces entender qué está pasando, cómo se hicieron, cómo se puede desarrollar los experimentos.
Es algo que te da ingeniería que no te da muchas otras carreras. O sea, por lo que entiendo tú procesas bastante información y sacas lo más importante de ahí para de ahí presentarlo de nuevamente. Y claro, eso sin el contexto, sin el background, como dirías, biológico, alguna persona de data science, no sé si, que también entendería eso. Entonces, Exacto. Pueden tener más machine learning, más la parte de estadística, pero creo que, y como dije antes, esas personas, esos científicos que pueden tener un poco de todo, van a ser los que puedan crear nuevos insights, nuevos descubrimientos en ese tipo de data. eso, ¿no? De la diferencia acá, o sea, de cómo es el trabajo acá y allá de que te contraten y el networking, ¿no? Sí, como lo hablábamos, creo que el networking allá es muy, muy importante, muy fundamental, pero es diferente acá, ¿no? Acá hay mucho lo que se conoce como la vara, que es para, no sé, tienes una posición de ingeniero, contratan a alguien de marketing o, no sé, administración de empresas y que tiene que hacer ese trabajo. Ok, eso no funciona allá. Allá lo que funciona en networking es para ciertas aplicaciones de trabajo, que hay miles de postulantes, lo que te da a conocer a alguien es que puedan leer tu resume, tu CV al principio, lo ponen al tope de la fila. Si no eres capaz, no te van a contratar igual, pero te dan esa oportunidad de que te revisen de un grupo de 1000 aplicantes. De hecho, existe un bono en muchas empresas. Si es que tú recomiendas a alguien y lo terminan contratando, te dan un bono de hasta $5000. Pero esa persona que entra, claro, ya queda como tu reputación personal de que esa persona tenga ese performance que tú prometiste y que en verdad sea buena para lo que se pidió, ¿no? Que creo que es un concepto muy diferente de conexiones y networking que lo que es en Perú. Sí, me parece una mentalidad completamente diferente. Creo que de ahí también es una diferencia en cuán competitivo es el mercado allá versus acá. No sé si puedes comparar o sabes. No sé si es tan comparable, porque obviamente hay muchas más oportunidades allá, no lo hablábamos, en Boston hay muchas startups, jalan a mucha gente. Pero algo que sí es similar, creo que en todo el mundo, es que academia, no sé si la palabra es trata mal a sus empleados, pero obviamente le dan muchas menos oportunidades Sí, que en la industria, ¿no? O sea, por ejemplo, allá, para los que no conocen, Northeastern está en el centro de Boston, está cerca de Boston University, universidades como MIT, Harvard, estamos como a 10 minutos, conozco mucha gente de esas universidades, y trabajar ahí no se hace tan complicado una vez que estás ahí, de hecho. Trabajar como asistente técnico en el laboratorio de un profesor que gana un Nobel no es muy complicado. Es más que nada el presupuesto que te dan. Ganar salario mínimo allá, por ejemplo, que te den $15 la hora trabajando para un Nobel, cuando Dunkin' Donuts te paga $22 la hora, es un gran sacrificio, sobre todo si no puedes, digamos, claro. costearte el costo de vida. Pero eso es academia, ¿no? Y para los que conocen acá y recién están comenzando, hay muchas más oportunidades después de la ingeniería aparte de la academia. Sea que desean hacer una maestría o un PhD. Por ejemplo, yo soy interesado en la consultoría. Después de mi PhD me gustaría entrar al área de consultoría, en la parte técnica. Si es que eres alguien a que le gusta tener muchos proyectos de corto plazo, eso puede ser para ti. Si le gusta la parte de emprendimiento, hay muchas oportunidades de funding en el exterior, poder poner tu empresa. Si quieres ser profesor, pues ser un visiting professor, digamos, tener tu clase en un semestre en una universidad específica sin tener que dedicarte toda la vida a eso también. Eso es algo más que comentaste que querías hacer, ¿no? En un futuro, tal vez. Como Sí, otros proyectos. sí, en el futuro, ahorita mis planes a corto plazo es estoy aplicando PhD maestrías en Estados Unidos. Los programas de PhD incluyen una maestría al inicio, muchos, no se puede aplicar directamente desde un bachiller. Y creo que sé que el concepto de posgrado en Perú se ve muy lejano, una maestría, un doctorado, es como que ya ni hablar. Sí. Pero ya no, hay muchos chicos de 20, 21 años aplicando un PhD en Harvard, MIT, las universidades más conocidas. Y lo hacen bien. De hecho, conozco y creo que hay muchos estudiantes de ingeniería de UTEC, que conozco amigos de la promoción, que están súper capaces de hacer un doctorado ahorita en Estados Unidos. Es más que nada la falta de conocimiento que a veces nos complica el hecho de poder aplicar. Y allá, por ejemplo, el doctorado no lo tienes que pagar. La universidad te cubre el costo de la universidad de tuition, te da seguro de salud, te da residencia con descuentos y te da un salario, porque en verdad es un trabajo a tiempo completo. O sea, ya el ser un PhD quizás ya no es tan visto como ser un estudiante, sino en verdad es un trabajo a tiempo completo. Así que animo a muchos que estén considerando, que se estén graduando, que su objetivo de vida es hacer un PhD, pues apliquen, pueden ir directamente a hacer su doctorado y tener todos los costos de vida cubiertos sin necesidad de pagar por una maestría. Eso, claro, eso me sorprendió bastante a mí. Lo de que dijiste de que te pagan
por hacer el PhD, no me lo, o sea, no pasaba por mi mente que sea tan rentable, no sé si rentable, pero al menos te dan algo, ¿no? Te pagan, Claro, puedes claro. costearte la vida, puedes trabajar, Exacto. dedicarte todo tu tiempo a eso como un trabajo. Puedes sobrevivir. Y hay algunos estudiantes, vi yo, que están haciendo su PhD afuera. Por ejemplo, Valeria Márquez está haciendo su PhD en el MIT. Tuve la oportunidad de conocerla. Y te costean, como digo, tu costo de vida, el costo de la universidad. Digamos, es un proceso largo. El doctorado ya son 5 o 6 años, porque incluye clases al inicio de la maestría. Pero como dices, es una inversión a largo plazo, ¿no? Una vez que tienes tu doctorado, tienes tu visa de trabajo ya por 1 o 3 años, puedes trabajar, un doctorado, te dan muchos beneficios. Y al fin y al cabo, en verdad, es una gran inversión salarial digamos, a largo plazo. La parte de entrar a PhD, ¿lo recomiendas para todos? Buena pregunta. Eh, no sé, creo que es un concepto difícil el poder dedicarse 6 años a estudiar. Creo que muchos de Lutec probablemente Sí. ya estén familiarizados con ese sacrificio, digamos. Sé que muchos se van acá 5 o 6 años en terminar la carrera y quizás ir de frente a otro compromiso de 5 o 6 años con mucho tiempo. Pero como digo, es una inversión a largo plazo. Si te quieres enfocar en la parte más técnica, quizás, por ejemplo, Computer Science, quizás una maestría es para ti. Hay muchas empresas que pagan la maestría, 1 o 2 años, puede hacerlo incluso híbrido virtual, quizás eso es lo que necesitas. Si a ti te interesa más la parte de investigación, no necesariamente enfocar en la parte de academia, como digo, con el Claro. doctorado puedes hacer muchas cosas más. Pero si te interesa conocer los fundamentos del área en el que estás investigando para luego aplicarlos, por ejemplo, en el área de la industria, creo que el doctorado es para ti. Es una gran oportunidad de aprendizaje y en muchas universidades, de hecho, te dan la opción de tener una formación interdisciplinaria. Muchas universidades que tienen departamentos de business, departamentos de public policy, puedes llevar unos cursos de emprendimiento, puedes llevar unos cursos de política, y en verdad creo que no solo te forma como un científico, sino como No, una persona integral que va a entrar a la sociedad a hacer un cambio real. claro. Creo que o sea, eso, cuando estás estudiando ingeniería, al menos acá en UTEC, mucha gente se enfoca mucho en los estudios y gracias a eso entiendo que tienen bastante commitment, bastante interés en esta área, pero bueno, no creo que creo que resta no esa falta de otras oportunidades, otros gustos, otros intereses. Finalmente todos acá, o sea, aún siendo científicos, ingenieros, somos humanos y es Exacto. importante tener todas esas partes porque esos cursos que dices, esas cosas extracurriculares, Es muy importante. aportan, ayudan, Sí, te dan inspiración, te dan motivación y te ayudan en general. Entonces, eso, nunca obvien esa parte sí, de verdad que no. académica. Y creo que la UTEC hace un gran trabajo en fomentar las organizaciones estudiantiles. Cuando estuve acá el 2021, formé una organización estudiantil que se llama Common Future Education con un amigo del TEC de Monterrey, hicimos una colaboración y básicamente se trataba en formar líderes jóvenes enfocados en desarrollos sostenibles de la ONU, que básicamente es tener una visión más completa de lo que existe, ¿no? Como ingenieros, si no sabemos comunicar lo que sabemos, no vamos a poder aplicar nuestros conocimientos. Si no sabemos qué problemas existen en el mundo, ¿cómo pensamos en resolverlos? ¿No? Entonces creo que un buen ingeniero, un buen científico, tiene esa formación multidisciplinaria en las habilidades blandas, en la comunicación con otras personas, que te permite, digamos, poder aplicar lo que conoces, ¿no? Claro. Puede ser el genio, sí, más genio de todos, resolviendo todo tipo de integrales, pero si no puedes aplicar eso a algún problema que estamos teniendo ahorita mismo, o si no sabes o tienes interés en esos problemas, entonces es mucho conocimiento, pero ¿dónde está la aplicación? Exacto. ¿Dónde está la parte de que trabajas en el campo? O sea, Sí, totalmente. Hay muchas becas prestigiosas en el extranjero que de hecho toman en cuenta la parte humana, la parte extracurricular. Y a mí personalmente me ayudó mucho. Yo trabajé muchos años con una organización que se llama CISB International. Trabajé en Perú, inicié en 2018. Básicamente trabajan la idea, el concepto de educación por la paz, eh, que es un poco de la educación en 4 pilares, que vienen a ser derechos humanos, sustentabilidad, desarrollo de conflictos eh, y... bueno, sí, esos pilares
Y me ayudó bastante a crecer como persona, digamos. Tengo una diferente faceta de la parte de ingeniería y luego Claro. científica, de trabajar, digamos, en la parte educativa, que luego me ayudó bastante en las clases, cuando tengo proyectos, presentaciones, en el trabajo, bastante a poder interactuar con otras personas. Me ha permitido tener conferencias sobre la parte educativa, digamos, me hace tener un perfil mucho más grande a la hora de aplicar a los trabajos, porque no solamente tengo la experiencia científica, sino pueden ver que esas oportunidades de liderazgo me podrían hacer un mejor activo para la compañía, ¿no? Claro. Bueno, sí, siempre entrenen eso, entrenen las habilidades blandas, la interacción con otras personas de diferentes backgrounds siempre ayuda. Salir fuera de esa caja que... Salir de la zona de confort, muy Sí, importante, sí. Invito a todos los espectadores que estén escuchando, pueden escribirme personalmente y les podría recomendar muchas organizaciones en el Perú que en verdad hacen eso, y en Olutec seguro que hay muchas que trabajan esas habilidades. ya, bueno. Gracias por estar acá hoy presente, gracias por todo lo que nos has brindado de información, de experiencia, supongo, sabiduría de alguien que ya está con experiencia en bioinformática y en bioingeniería en general. Un Igualmente, gusto. muchas gracias, un gusto.